este momento son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a retomar una nota que empezó a hacer noticia el pasado miércoles a eso de las 9:30 de la mañana. La SAT había convocado a una conferencia de prensa, se esperaba algo muy fuerte y en efecto se reveló por parte del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria un caso que se denomina B410. 410 empresas defraudando al Estado aproximadamente 300 millones de quetzales, aunque la investigación sigue y se calcula que incluso podría llegar a 800 millones. Hoy aquí presencialmente, el licenciado Marco Lidio Díaz, titular de la SAT. Señor Superintendente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Le agradezco que haya hecho el tiempo para venir. Creo que es mejor, este tipo de charlas son, bueno, siempre son mejores presenciales, pero como claro, tema así, mejor todavía. Quisiera empezar por esto. Comparado con el caso de la línea, este caso B410, como en números y en intensidad, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo compararía? Bueno, el caso de la línea es un caso que golpea a la administración tributaria por dentro porque hay personal involucrado. En temas de número de defraudación, este caso es mucho más grande, pero bastante más grande que el caso de la línea. Y está empezando. El tema de la línea empieza con apenas 25 millones de denuncia. Este empieza con 300 millones, o sea que es bastante veces más grande. O sea, ahí se puede ver la diferencia. Así es. Y tal vez tiene la gran diferencia que esto no hay personal involucrado en la superintendencia. Y que es solo una estructura que estamos investigando. Bueno, hablemos de esa investigación. ¿Cuándo empieza y cómo empieza? Bueno, empieza por varios factores. Uno, por esta denuncia del contador que dice, yo no soy contador de esas 100 empresas, aunque en eso era un mar de denuncias porque llevamos más de 71,000 contadores dados de baja que dicen, yo no soy el contador. Inicia porque nuestro sistema de detector de anomalías ve una facturación inconsistente. Y inicia también por la dirección falsa, porque también el sistema empieza a detectar que esa dirección se está usando mucho y que tenemos que investigarla. O sea que creo que varios departamentos dan la voz de alerta y eso le permite a nuestro departamento de investigaciones especiales llevar la investigación. ¿Eso cuándo ocurre, señor Superintendente? Eso ocurre hace más de 9 meses aproximadamente, cuando vemos en el sistema de detección de anomalías esa gráfica que mostré en la conferencia, que no es una arañita que se va expandiendo, no, que está totalmente entrecruzada, nos vemos obligados a parar y decir, aquí necesitamos un software especial, lo conceptualizamos, lo desarrollamos y eso nos permite administrar mejor la información. ¿Eso se hace técnicamente en secreto o en un pequeño grupo, lo sabía nada más? Correcto, así es. ¿No se lo informaron en su momento al presidente Yamatei? No le hemos informado a ningún presidente. Yo he sido un funcionario que digo que la administración tributaria es autónoma. Claro que está el ministro de Finanzas como presidente del directorio. El directorio tampoco me pide que yo reporte todas las investigaciones. Esta investigación no se reporta al principio al directorio. Incluso no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Así que la administración que dirijo como superintendente también es administrativamente independiente del directorio, así que nosotros hacemos la investigación objetiva, porque así son todos los casos, el directorio no interviene en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Y ya que lo menciona, señor Superintendente, entiendo que son más de 700 millones de quetzales facturados al actual gobierno entre enero y junio, por estas empresas. No al actual gobierno, porque hay 700 millones facturados por el grupo. Yo he dicho que hemos investigado una parte. Hay 5.700 millones que se facturan durante todo el año 21, 22 y 23 y 700 millones en este año. Pero no está dirigido al gobierno. Ellos se facturan también entre sí mismos. Para, digamos, uno vende y hay otra factura que anula esa compra o esa venta con compras para no pagar débito fiscal. Y eso hace más difícil la investigación. Ellos también venden empresas al sector privado que las utiliza legítimamente, digamos, y creo que es bueno mencionarlo. Tengo hoy la impresión de que lo que compra la Municipalidad de Guatemala sí es una compra legítima, esos 420,000 quetzales que hemos dicho, me parece que sí es una compra legítima, pero la compañía está contaminada porque fue fundada con papelería alterada. ¿Quien compra está al tanto de que está comprándole a una empresa, digamos, no de cartón, o cómo se pueden llamar ese tipo de empresas? Creo que hay de dos situaciones. Creo que hay algunas como esta, la Municipalidad de Guatemala, donde sí hay una compra real,
Y hay otras donde... Cuando dice compras reales, que sí les dieron el servicio, o les Sí, dieron correcto. lo que compraron. Lo que compraron. Esta compañía, ahora que hemos revisado un poco el miércoles martes por la tarde, miércoles por la tarde fue, creemos que sí se le proveyó a la Municipalidad de Guatemala. Quiero ser justo con la Municipalidad de Guatemala, sí es una compra real. Y por eso es tan difícil distinguirlos, pero sí tiene todas las características de la B410. Hablemos de esa comparación que hicimos al principio. La línea empieza con una denuncia de 25 millones de quetzales defraudados. Aquí Sí. estamos hablando, partiendo de 300 millones. El modus operandi, así de la manera más clara posible para nuestra audiencia. ¿Cómo era como este grupo? Es un grupo, Sí. es una estructura. Es una estructura. ¿Cómo estaban funcionando y cómo ganaban, o sea, cómo se quedaban con el dinero? Bueno, esa es parte de lo que hay que establecer. Nosotros dimos a conocer algunos ejemplos, se pidió información bancaria y hay 13 millones cobrados en efectivo, como que son las comisiones por la operación de las empresas, ¿verdad? 13 millones cobrados y movidos en efectivo. Así es. Tenemos los cheques, son 11.5 millones lo cobrado en efectivo, de eso sí tenemos las pruebas, tenemos los cheques que fueron cobrados, fueron montos muy altos, de 200,000, 489,000, 300,000 quetzales, en promedio los cheques fueron de 250,000 quetzales. Y eso ustedes tienen, ¿quién los cobró? Sí, Y eso ya lo tiene el Ministerio Público, lo tienen los tribunales, Sí. y lo tiene también Contraloría. correcto. Bueno, sigamos entonces con el modus operandi. ¿Cómo hacen el negocio? Digamos? Muy bien, empiezan, inscriben empresas con papelería alterada, sin sustancia económica, en direcciones no localizables, algunas inexistentes, otras existentes pero donde no hay ninguna infraestructura. Creo que tuvieron varias fuentes de negocio. Una fue vender las empresas, dos, esos cobros de comisiones que vemos en efectivo, y tres, que es lo que no establecemos, aún no sabemos bien, es que las empresas pagan esas facturas. Entonces ahí aún no sabemos si el dinero regresó a las compañías, qué fue lo que pasó con el dinero físico, no lo hemos podido establecer, ya no es nuestro campo de investigación. Bueno, deslindemos un par de áreas de estos temas que estamos hablando, porque hay mucho número, y cuando hay mucho número, la gente, cualquiera puede confundirse. 300 millones defraudados. Usted dice 11.5 millones de comisiones, se puede decir en efectivo. Bueno, son cobros en efectivo, no puedo decirte a qué se debe, pero sí son cobros en efectivo. Y eso es sospechoso, sobre todo Correcto. en estos tiempos. Así es. Bueno, y si digamos una de las entidades del Estado compra, y compró, como le digo, algún servicio, sí se lo dan. Bueno, O ocasiones ahí- en que no. ahí tenemos evidencia que hay ocasiones en que no se lo dan. O sea, encima de que no se lo dan, también hay algo ahí que se quedan en el tema tributario, ¿o no? Sí, correcto. No solo le prestan y servicios le venden al Estado, en una parte estamos con muchos indicios que no le proveyeron al Estado, eso lo tiene que establecer la Contraloría de Cuentas. ¿Por qué? Porque le venden de una empresa que no tiene activos, que no había comprado, digamos, el bien o servicio, y que tiene de respaldo como crédito fiscal y como gasto otra factura del grupo que no tiene sustento económico. Y esta otra tampoco pagó el impuesto porque tiene a su vez otra factura de ese mismo grupo que no tiene activos y que no tiene compras. El caso más paradigmático está con la Policía Nacional Civil, que tiene casi 41 millones de esas compras en alimentos. Hay 37.7 millones en alimentos, que no hay un proveedor que uno sea reconocido. Para un monto tan grande, pues debiera de haber algún importador, algún gran distribuidor de granos básicos, de carnes, en las compras. No nos aparece en la investigación ninguna compra de esta naturaleza. ¿Y esos alimentos llegaron o no llegaron a la PNS? Bueno, eso tendrá que establecer la Contraloría de Cuentas, pero la denuncia está porque no pagaron el IVA, no pagaron el impuesto a la renta, y en toda la cadena no hay evidencia que lo hayan comprado y lo hayan podido entregar. Está establecido ya que son 300 millones de quetzales defraudados. El primer monto, sí, eso está establecido por los informes de los auditores, no es una especulación, eso sí está plenamente establecido en los informes de las 32 auditorías que hemos llevado a cabo. ¿Y cómo arriban al cálculo de que pueden llegar a ser 800 millones? Por lo que nos falta que investigar,
Recuérdese que el grupo factura 6.4 millardos o 6.400 millones o 6.4 billones de quetzales. Así que nos falta que investigar una gran parte de esas ventas. Hablemos un poco de la investigación, porque en algún momento de la conferencia de prensa usted dijo, había que hacerlo de una manera tal que no se podían pagar horas extras al personal por eso. O sea, se hizo de verdad casi en secreto. Cuéntenos un poco de esas interioridades de esa investigación. Bueno, es una excelente pregunta. Todos los sistemas que tenemos, digamos, en el área de auditoría, en el área de jurídico, pues son sistemas que varias personas lo pueden ver. Entonces, cuando vimos ante qué nos enfrentábamos, dijimos, no se nos puede fugar la información y vamos a tener que trabajar esto, digamos, al principio fuera de los sistemas. ¿Por qué no se pidieron pagar horas extras? Porque para pagar horas extras hay que justificar en qué se está trabajando. Así que le hicimos saber al personal que no se podía hacer eso y ellos aceptaron voluntariamente trabajar esas horas extras. Así que mi ¿Cuántas personas participaron en esta investigación? 70. 70. Sí, más o menos 70 que personas. Que guarden silencio 70 personas no es fácil. No, yo creo que es un gran reconocimiento al equipo de trabajo que se mantuvo la confidencialidad del caso. Tal vez no todos sabían a profundidad, había un grupo que es el grupo de investigaciones especiales que sí lo sabía, el resto tenían una pequeña parte nada más de la información, pero reconozco que nadie fue indiscreto, nadie reveló información, nunca se supo fuera de la superintendencia lo que estábamos investigando tributariamente. Como titular de la SAT, cuando a usted le llega la información de lo que puede estar ocurriendo o inminentemente está sucediendo, ¿la sospecha suya cuál era? O sea, ¿qué estaban buscando en esa investigación? Bueno, nuestra área de competencia realmente es la defraudación tributaria. Cuando yo veo el esquema de facturación, pues sí me doy cuenta que estamos ante un grave problema de defraudación tributaria. Ya lo he dicho públicamente, es un caso que ha atormentado mi vida, mi salud, mis horas de sueño, porque sabíamos que estábamos ante algo muy grande y que teníamos que tomar todas las precauciones para manejarlo correctamente, ser objetivos y establecer la verdad. Así que sí, han habido muchos momentos difíciles en esta investigación tributaria que hemos llevado a cabo. Ha habido que tomar muchísimas decisiones, cómo se maneja, cómo lo presentamos, cómo lo abordamos. Hemos trabajado intensamente un grupo de personas para llevar a cabo y finalizar la investigación. En este caso creo que vale la pena, señor superintendente, voy a ver el reloj si todavía tenemos tiempo. Usted dice que hubo que tomar decisiones difíciles. Sí. Mencione dos. Por ejemplo, hay una discusión de quién debe presentar el caso, si solo los abogados, si van a firmar los auditores que participaron en la investigación. Eso tenía un reto de logística muy grande. No es fácil concatenar tantos informes. La denuncia tiene 644 folios. Así que hubo que decidir qué enfoque le damos a la denuncia. Cuando dice que le ha quitado el sueño, ¿es porque esto conlleva peligro para quien participó en esta investigación, incluso para usted? Bueno, lleva varios factores. Uno, porque cuando lo he dicho también públicamente, es un caso que como funcionario tributario nos ha dolido, porque es dinero de los contribuyentes pagado a proveedores del Estado, que viene de los impuestos, que se han apropiado del IVA o que tenemos indicios que se han apropiado del IVA y del impuesto sobre la renta. Entonces es un caso que indigna, ¿sí? Nos ha indignado. Segundo, como le decía, ha habido que tomar muchas decisiones que hay que pensar, que hay que revisar la ley, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Eso también lo deja uno pensando en la noche. Y tercero, sí, sabemos que hay un peligro contra nuestras personas y nuestras familias que también lo inquietan a uno. Es una estructura. Así es. ¿Cree usted que hay un cerebro detrás de esa estructura? Definitivamente sí, tiene que haber un cerebro detrás de esa cerebro, estructura. un líder, algo como eso. Sí. Bueno, son las 8:39. Momento de ir a la pausa. En segundos serán las 8:40. Aquí con el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, hablando de este caso de defraudación tributaria que por el momento va en 300 millones de quetzales, pero puede llegar a mucho más. Así que le pedimos que se quede por acá en la primera hora. A primera hora.
gubernamentales al Estado. Bueno, hasta el momento. Es el caso que se reveló el pasado miércoles por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Hoy, aquí en la primera hora, se encuentra el titular de dicha dependencia, Marco Livio Díaz. Hemos estado conversando acerca del caso y la idea es que se entienda lo mejor posible de qué calibre es y de qué se trata. Señor Superintendente, ¿no hay negligencia de la SAT en esto? Bueno, O alguna usted estaba, se lo digo porque usted separó el caso La Línea del caso B410 y usted dijo en el otro sí había personal involucrado, en este no hemos encontrado ni un solo indicio. Yo creo que no hay negligencia. Las declaraciones del año 2023 se presentan en marzo de 2024. La superintendencia ha tenido tradición de estar fiscalizando periodos mucho más antes. Digamos, en este 2024 deberíamos estar fiscalizando 2021. Nosotros sí hemos acelerado bastante las investigaciones a todo nivel, a periodos más recientes. La FEL entra en vigencia totalmente en el julio de 2022. Antes de eso, estas compañías todavía facturaban manualmente. Entonces, desde julio de 2022 al... ¿Eso es más complicado de seguir? Sí, mucho más complicado. Entonces, creo que este último periodo acaba de vencer. Estamos en agosto de 2024. Una investigación de ese tamaño no se iba un mes ni 2 meses, así que creo que hemos actuado en el tiempo correcto, a la velocidad que es lógica que suceda. A usted ya le preguntaron si Miguel Martínez era el cerebro de esta estructura, usted dice que no sabe. ¿Por qué cree que le están preguntando tanto por él? Bueno, creo que han habido conclusiones, pero no hay ni un solo funcionario señalado en la denuncia, tengo que decirlo, menos Miguel Martínez o el presidente Yamatei. La investigación no apunta a ninguno de estos funcionarios por el momento y además no es competencia de la superintendencia. La superintendencia ve el tema de los impuestos, así que nosotros nos hemos concentrado en el tema de defraudación tributaria. Usted dice que la labor, la tarea, el objetivo de la SAT es evitar esa defraudación tributaria. Correcto. Bueno, y según los papeles de los que usted dispone, usted, Marco Livio Díaz, dice, con esto el Ministerio Público y la Contraloría tendrían que hacer muchas cosas. ¿Es sí, así? Así es, hay que hacer una investigación profunda y creo que nosotros les hemos dado los elementos para que suceda esta investigación. ¿Qué tendría que hacer la Contraloría, por ejemplo? Por ejemplo, tiene que establecer quiénes son los funcionarios que autorizaron estas compras, sobre todo las compras que nosotros dimos a conocer como los 9 proveedores directamente viniendo del Estado, que según nosotros no tiene sustancia económica, que no tenemos indicios que hayan comprado los bienes y servicios a prestar. Y el servicio porque tampoco tienen trabajadores. Entonces, ¿cómo prestaron esos servicios? Arrendaron maquinaria, pero no tienen la maquinaria. Le vendieron granos y carnes y no compraron eso. Todo fue compras dentro de la propia estructura. Pero ¿quién fue el funcionario responsable? Creo que es muy apresurado hacerlo de la máxima autoridad. Creo que ahí pueden haber otros responsables de estas compras. Para que quede totalmente claro, licenciado Díaz, usted decía que los que compraron de algún modo no pudieron no haber sabido que estaba siendo defraudado el Estado. En esos 9 casos, ¿sí? En estos 9 proveedores, yo pienso que sí, porque... Pero no solo la defraudación, ahí no hubo servicio ni hubo bienes comprados. Esos son los indicios que tenemos, que en esos 9 proveedores no hay indicios de que hayan podido comprarlo. Por lo tanto, sí hay una gran responsabilidad del funcionario público que autorizó esas compras. Y eso va en la denuncia. Eso va en la denuncia. Ahora tenemos otros, y yo lo quiero aclarar, que son los 16 proveedores, que son proveedores reales del Estado, que le compran a la estructura. ¿Para qué le compran? Para no pagar el IVA y no pagar impuestos a la renta. Los indicios dicen que esas facturas no tenían sustancia económica, por lo tanto no le pudieron prestar servicios ni vender bienes a los proveedores del Estado. Y voy a poner un ejemplo que ha sonado mucho. PNUD le compra... Si el PNUD se supone que compró a esta estructura, ¿o no? PNUD le compra a un contratista legítimo. Es este contratista legítimo que le compra a la estructura. Sí, ahí PNUD no tiene ninguna responsabilidad. Y así como puedo decir eso, yo creería que también cuando el funcionario público paga a esta estructura, a estos proveedores, tampoco tenía forma de saber que ellos estaban apropiándose del IVA. Son los indicios que hay. ¿Por qué decimos que hay indicios de apropiación del IVA?
porque esta estructura no tiene la capacidad de proveerlos. Así que ahí hay que investigar qué pasó también. Creo que hay que seguirle la huella al dinero, a qué pasó con ese dinero, como decía. Eso le toca al Ministerio Público. Sí, voy a poner un ejemplo de el caso que se conoce como Terrón y hay otro apellido que se me olvida ahora, que era la venta de facturas falsas. Las compañías le pagaban a ellos y la estructura les devolvía el dinero. O sea, eso no lo sabemos ahora, si ellos pagaron las facturas y la estructura les devolvió el dinero y se quedaron con una comisión. Bueno, también hay otras dudas que surgen. Usted decía en la conferencia de prensa que lo habían llamado por teléfono diciendo, esa empresa es mía y yo lo hago correctamente. Sí. ¿Cómo, para que se entienda bien, usted decía que había algunas empresas que no tenían nada, ni trabajadores, ni bienes, ni nada? Entonces, ¿esto cómo lo explica? Bueno, porque es el arrendamiento de un bien inmueble y es el caso de la Municipalidad de Guatemala, y me parece que hay otro ministerio ahí que también está, donde él dice, mire, yo sí le arrendo esos bienes inmuebles, por eso no tengo trabajadores. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Que nos explique por qué él tiene una empresa con esas características, que fue fundada por esas dos personas, que tiene de representante legal a esta persona, que le inscribieron con documentación falsa. O sea, sí hay un pecado original, pero por eso hay que investigar y no hay que acusar falsamente. Pero él dice, mire, yo sí puedo probar que el bien y el servicio prestado sí es real, que tengo socios reales, etcétera. Le compró a una empresa que no tenía un buen origen, digamos así. Él compró la empresa. La empresa, por eso le digo. Sí, él compró. Una empresa sin un buen origen. Sí, sin un buen origen. Él compró la escritura de constitución, toda la papelería a esta estructura. Veo el reloj y veo que nos queda poco tiempo. Señor superintendente, el tema del representante legal en común, cuéntenos un poco de eso. Muy bien, como decía, esto fue varias de las cosas que nos llevó al mismo. Sí, cuando uno ve el número, no es normal tener a un representante legal en 239 compañías. Entonces, las 410 son porque tienen elementos comunes, no todas son del mismo representante legal, pero esas sí hay bastantes. Es como dicen, es que hay un contador que lleva 100, sí, pero es que hay oficinas de contabilidad muy grandes en Guatemala que son capaces de llevar 100, 200, 500 contabilidades. Entonces, cuando uno ve eso, pues uno está acostumbrado a ver esos números en la superintendencia. Pero ya 239 que se empiezan a relacionar, mismos socios, direcciones en áreas rojas, no se nos olvide, direcciones inexistentes. Eso de las direcciones en áreas rojas, ¿eso qué significa como tal? Lugares poco accesibles. Donde no se pueden presentar las autoridades a hacer una investigación porque están dominados por las maras, lugares muy peligrosos físicamente. Entonces uno sabe, y es un indicio que tenemos, que todos los que se ubican en esa área, si venden grandes montos, sabemos que son direcciones inexistentes. Señor superintendente, para terminar, con lo que usted ya le entregó a Contraloría, a los tribunales tributarios y al Ministerio Público, ¿en cuánto tiempo calcula que tendría que haber ya resultados? Bueno, son investigaciones muy grandes. Voy a dar un ejemplo. La población dice, mire, ¿y por qué no pidió la información bancaria? Eso lleva hasta 6 meses que nos entreguen. Tenemos que presentarlo ante un tribunal. El tribunal nos pide que pruebas de que tenemos la duda razonable. Ellos se tratan de resolver. Después le piden a los bancos. O sea, eso se hubiera retrasado, dice usted. Sí, correcto. Pero, así es. digamos, ¿usted lo presenta el miércoles por alguna razón en particular? Lo he manifestado, 1, por las amenazas que recibí, 2, porque habían abogados y contadores públicos investigando los expedientes que ya teníamos. Ese acceso es público para un contribuyente, para el propio contribuyente. 3, creo que había que desconectar la facturación, que ya no permitir que siguieran facturando. ¿Eso cómo los afecta? Que bueno, los activen. Que ya no pueden facturar. Realmente es desafiliarlos del impuesto al valor agregado. ¿Cuántas empresas están desafiliadas? Un poco más de 239 compañías. Bueno, y eso los inmoviliza, por decirlo correcto, así. Por lo menos de facturar, entre comillas, legalmente. Así es. Se nos acabó el tiempo, licenciado Díaz. Gracias por haber estado hoy acá en la A ustedes muchas gracias por la oportunidad. El cuidar de los pequeños de la casa siempre es prioridad.
con Mafre.